Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos enfocándonos en el capítulo 23 del libro de Levítico, el cual nos habla de unas fiestas establecidas por el Señor para el pueblo israelita, con el propósito de que se congregaran y honraran a Dios, agradeciéndole por todas las bendiciones que Él les había proveído durante el año. Sin embargo, ese no era el propósito principal, sino que estas fiestas fueron establecidas para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho por el pueblo en algún momento de su historia, y aún más allá de vivir el presente recordando el pasado. Estas fiestas tenían un sentido profético que apuntaba a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de nuestro estudio es Las Fiestas Solemnes, y está apoyado no solo en la Biblia, sino que también está apoyado en el libro Las 7 Fiestas de Jehová, escrito por el pastor Eduardo Cartea Millos. Hoy estaremos estudiando las fiestas de las semanas, también conocida como Pentecostés, fiesta de plenitud. Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra en esta hora por el privilegio que es leer y compartir tu palabra. Te pido, mi Señor, que nos guíes en este estudio para la edificación de cada uno de nuestras vidas. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Levítico 23, versículos 15 al 22. La fiesta de las semanas. A partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan las gavillas de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos con 2/10 partes de un efa de harina refinada, cocidos con levadura. Junto con el pan deberán presentar 7 corderos de un año, sin defecto, un ternero y 2 carneros. Serán, junto con sus ofrendas de cereal y sus ofrendas líquidas, un holocausto al Señor, una ofrenda puesta al fuego, cuyo aroma es grato al Señor. Luego sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote mecerá a los 2 corderos junto con el pan de las primicias. Son una ofrenda mecida ante el Señor, una ofrenda consagrada al Señor y reservada para el sacerdote. Ese mismo día convocarán ustedes una asamblea sagrada, y en ese día no harán ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quiera que habiten. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, tu Dios. Que Dios añada bendición a su santa palabra. La fiesta de las semanas. Yo creo que la mayoría de nosotros los cristianos hemos escuchado alguna vez el nombre de esta fiesta. Quizás no por ese nombre, la fiesta de las semanas, pero sí por el nombre en griego de la fiesta, Pentecostés. Fue en un día en el que se celebraba esta fiesta que se cumplió la promesa de la llegada del Espíritu Santo a los discípulos del Señor. En un salón al que la Biblia llama el aposento alto, estaban reunidos como unos 120 discípulos de Jesús, el Maestro. Había resucitado y estuvo con ellos durante 40 días después de su resurrección, dándoles pruebas indubitables de su presencia transformada y su poder sin igual, dejándoles mandamientos y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero después de su último encuentro con aquel grupo de discípulos en la aldea de Betania, cerca del monte del Olivar, se había ido al cielo en medio de una nube y con la promesa de los ángeles de que regresaría a buscarles. Los discípulos volvieron a Jerusalén ya que el Señor les ordenó que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre. 10 días habían pasado, llenos de emocionante expectativa. Entonces, en medio de oraciones, ruegos y alabanzas, se oye el ruido de una ráfaga de viento impetuoso que soplaba y penetraba dentro de aquel lugar. Y de pronto, unas lenguas como de fuego se posan encima de aquellos discípulos, ya transformados en apóstoles de Cristo. El Espíritu Santo había descendido para morar con ellos y en ellos para siempre, y para acreditar con señales y milagros el nuevo mensaje
que iba a impactar al mundo, transformando pecadores en hijos de Dios. Pentecostés había inaugurado una nueva época, una nueva dispensación en la revelación divina, la iglesia del Señor. El antiguo tipo que registra Levítico 23 hallaba su realidad y su cumplimiento. ¿Qué era la fiesta de las semanas o Pentecostés en la historia del pueblo de Dios? Desde el día que seguía al día de reposo a la celebración de las primicias se contaban 7 semanas, o sea, 49 días, y al día siguiente se celebraba la fiesta de Pentecostés, el cual es un término griego que significa 50 o quincuagésimo. También es llamada la fiesta de las semanas, y en hebreo es llamada Shavuot. Era una fiesta de un solo día, celebrada en el mes de Kisleu o Sivan. Pentecostés es una fiesta sin fecha fija en el calendario bíblico, pues se celebra 50 días después de que se presenta la ofrenda del Homer, es decir, la gavilla de los primeros frutos, pero siempre caía en el 8º día, pues dice en Levíticos 23:16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. En la fiesta de las primicias se presentaban a Dios los primeros frutos de la cosecha de cebada. En la fiesta de las semanas, las primeras gavillas de la cosecha de trigo, el nuevo grano ofrecido a Jehová. Por eso, ambas fiestas estaban íntimamente unidas. Pentecostés, junto con la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, eran las 3 fiestas más importantes para Israel, a las cuales era necesario asistir en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Deuteronomio 16:11, 16. Por lo cual se les llama fiestas de peregrinaje. Pentecostés, al igual que el día de la fiesta de los primeros frutos, caía en el 8º día, lo que es para nosotros el día del Señor. El primer significado de esta fiesta es la presentación de los primeros frutos de la cosecha de trigo. Es aquel acontecimiento singular del día de Pentecostés, en el cual se recogieron los primeros frutos de la predicación del Evangelio y de la iglesia del Señor, la cual fue inaugurada con el descenso del Espíritu Santo. Fijémonos en la secuencia de estas fiestas. La Pascua, que tipifica la muerte del Salvador. La fiesta de los panes sin levaduras, que tipifica su sepultura. La fiesta de las primicias, que tipifica su resurrección. Y la fiesta de Pentecostés, que tipifica la venida del Espíritu Santo, el cual no podía venir antes de que Jesús fuera glorificado, y con él la formación de la iglesia del Señor. El Señor dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero su muerte lleva mucho fruto. Juan 12:24. El grano de trigo celestial debía morir. La hora de su sacrificio había llegado. La hora designada por el Padre desde la eternidad, la hora de ser entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La hora en que el Cordero de Dios, aquel cuyo destino había sido determinado en los eternos propósitos de Dios, había de ser ofrecido en la cruz, como precio de redención por los pecadores. Pero la muerte de ese grano de trigo había de producir mucho fruto. Una multitud de nuevos granos, espigas blancas para la siega, ondularían en el campo del mundo, serían segadas, a una, para llenar los alfolíes del cielo, hasta el día que esos graneros se completen y el eterno labrador los lleve a su casa. Pero esta fiesta contiene otro significado. Con el paso de los años, la fiesta de Pentecostés perdió su carácter primitivo y se le agregó otro significado. Los ancianos rabinos llegaron a la conclusión de que la entrega de la ley al pueblo en el Sinaí, de acuerdo a Éxodo 19:1, ya que fue entregada al 3er mes después de la salida del pueblo de Egipto, fue en el día de Pentecostés. Ese día es considerado como el cumpleaños del judaísmo. Para Israel, la ley no significaba esclavitud, sino verdadera libertad. Dios les dio un marco de referencia para indicarles qué le agradaba y qué no le agradaba. El Salmo 19, versículos 7 al 11, lo expresa muy bonito de la siguiente manera. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. El libro Celebrate the Feast, celebrar las fiestas, dice que la fiesta de Pentecostés recuerda aquella promesa hecha por el pueblo al pie del Sinaí después de recibir la ley divina por medio de Moisés. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo 19:8. Un río tiene orillas para permanecer en su cauce. Jesús no les dijo a sus discípulos, vayan y hagan lo que les hace sentir bien. Él les dijo, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, versículos 19-20. Así que la ley es orden, es vida, es bendición. Por lo tanto, también es alegría que produce santo gozo. Cuando unimos los dos significados de esta fiesta, la celebración del comienzo de la cosecha de trigo, cuyo significado es la plenitud de vida, poder y salvación, que vino a la iglesia con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y la entrega de la ley, podemos hallar notables paralelismos y contrastes. Moisés estuvo en la montaña hablando con Dios por 40 días, y mientras Moisés estuvo allí hablando con el Señor, el pueblo decidió hacerse un becerro de oro para adorarle como su Dios. La furia de Dios se encendió y quiso consumir al pueblo por idólatra, pero Moisés intercedió en una oración en la que pidió perdón por el pueblo. El resultado fue que aquel día murieron 3,000 hombres. En el día de Pentecostés, como resultado de la predicación del Evangelio y por la gracia de Dios, 3,000 personas fueron salvas y agregadas a la iglesia recién nacida, como si fuera en los eternos propósitos e infinita misericordia de Dios una reivindicación de aquella historia del triste pasado. En Éxodo 19:18 leemos que durante la entrega de la ley todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. En el día de Pentecostés, Dios, en la persona del Espíritu Santo, descendió para morar en medio de la iglesia y estar con los creyentes para siempre. Como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron unas lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Podemos decir que así como Pentecostés es la terminación de la fiesta de la Pascua, simbolizando la recepción de la ley como culminación de la libertad del pueblo de Egipto, el sacrificio pascual de Cristo quedó completado en el día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo. Por otra parte, los conceptos de la llegada del Espíritu Santo y el fruto están infinitamente relacionados, pues no puede haber fruto en la vida del creyente si no es por la acción del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22-23 leemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todo esto es dado por el Espíritu Santo. Las fiestas de la primavera, las primeras 4 fiestas, que son la Pascua, panes sin levaduras, las primicias y Pentecostés, tienen un significado. Prefiguran acontecimientos ya ocurridos: la vida y muerte de Jesús, su sepultura y resurrección, y el derramamiento del Espíritu Santo juntamente con el comienzo de la iglesia. Las 3 fiestas celebradas en el otoño, las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos o cabañas, son tipo de acontecimientos proféticos que aún esperan sus cumplimientos de acuerdo a las Escrituras. La fiesta de Pentecostés se menciona en el Nuevo Testamento solamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese acontecimiento único en la historia y de trascendencia que marcó un antes y un después. El misterio oculto por siglos y edades, el secreto guardado del Señor, aunque anticipado a los suyos en Mateo 16:18, cuando dijo: yo edificaré mi iglesia. Se cumplía plenamente mediante la acción del Espíritu Santo como bautizador de los creyentes en Cristo. En aquel evento se constituyó una vez y para siempre un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor.
1500 años habían pasado desde que la fiesta fue ordenada en tiempos de Moisés. Muchas cosas les habían pasado al pueblo de Israel, incluyendo la venida del Mesías, el Salvador, quien debería morir en la cruz para la redención de su pueblo. Pero la cruz había quedado atrás. Y después del periodo de 50 días entre la fiesta de las primicias y la de Pentecostés, llegó aquel día sin igual. El puñado de creyentes reunidos eran como el manojo de espigas, los primeros frutos de la nueva dispensación. Pero ese día, después de caer el Espíritu Santo sobre ellos, y tras la predicación de Pedro, 3000 almas fueron convertidas y agregadas a la iglesia, oyendo en sus propias lenguas, en sus propios idiomas y dialectos, el mensaje de las maravillas de Dios a través del Evangelio de la gracia. Era la iglesia del Señor, el secreto de Dios revelado en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento no hay mención de ella, solo tipos y figuras, pero fue una realidad justo el día de Pentecostés, cumpliendo la promesa que Jesús hizo a los suyos. Y la verdad es que el Espíritu Santo no vino como en el Antiguo Pacto para ser retirado después de cumplir la misión divina en los hombres y mujeres de Dios. Vino para quedarse para siempre. La promesa del Señor fue: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría por vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. La presencia del Espíritu Santo es necesaria en la iglesia para suplir la ausencia del Señor, como vemos en Juan 16:7, 13, 14 y en 15:26. Consolidar a los creyentes en un cuerpo, como nos dice 1 Corintios 12:13. Para asistirles, consolarles, ayudarles en su peregrinaje, como leemos en Juan 14, versículos 15 al 17. Para iluminarles, para conocer a Dios a través de las Escrituras, como leemos en Juan 14, 26 y 1 de Juan 2, 20, 27. Para dotarles de dones para la realización de la obra de Dios en la tierra, como nos dice 1 Corintios 12, 4. Para llenarles, para mantener una vida de santidad y poder, como leemos en Hechos 1:8 y Efesios 5:18. Para acompañarles hasta la venida del Señor Jesucristo, como nos dice Juan 14, 16, 17 y 2 de Tesalonicenses 2, versículos 6 al 9. En el libro de los Hechos, vemos al Espíritu Santo participando en el nacimiento, consolidación y expansión de la iglesia en el primer siglo. Son verdaderamente los hechos del Espíritu Santo. La iglesia no es posible sin el ministerio del Espíritu Santo. No hay vida, no hay poder, no hay guía espiritual sin su ayuda como consolador. No hay servicio para Dios de valor, si no proviene de vidas controladas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es capaz de controlar nuestras vidas por medio de las Escrituras y el vivir una vida limpia de pecado, que da lugar al control y gobierno del Espíritu, y no a entristecerle, a no apagar sus demandas y dirección, y a dedicarla a Dios en obediencia, andando, viviendo en su voluntad. Eso es llenura del Espíritu. No es una opción, es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo, nos dice Efesios 5:18. Y esta llenura es un proceso continuo, racional, espiritual y costoso. En Deuteronomio 16, versículos 10 a 12, encontramos 3 detalles importantes: la ofrenda voluntaria, la alegría genuina al presentarla y el recuerdo agradecido que ello producía. Leamos los versículos. Entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta de las semanas, en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, junto con sus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Cumple pues fielmente estos estatutos. El israelita debía traer de la abundancia voluntaria de su mano, según el Señor le hubiere bendecido. No era una medida fija, no era un mandamiento a cumplir con fuerza de ley.
era una ofrenda voluntaria, de corazón, de acuerdo a la bendición que había recibido de Dios. Era una ofrenda de gracia. Según Levíticos 23, versículos 17 al 20 y Números 16, versículos 27 al 31, tenían que ofrendar varias cosas. 2 panes para ofrenda mecida, de 2 décimas de efa de flor y harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. 7 corderos de un año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros como holocausto, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. 1 macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz, presentados como ofrenda mecida delante de Jehová. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Eso dice Deuteronomio 23, 17, 20. Y Números 28, 27 al 31 nos dice: y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada, 1 carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y 1 macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo, con sus ofrendas y sus libaciones, serán sin defecto. Sonaban las trompetas de los sacerdotes desde el monte del templo, en medio de la quietud de la noche de verano, anunciando el comienzo de la fiesta. En la primera vigilia de la noche se limpiaba el gran altar, e inmediatamente después de la medianoche se abrían los portones del templo, y el resplandor de la mañana ponía fin a todos estos preparativos, dando la señal para el sacrificio matutino normativo. Después de esto, se traían las ofrendas festivas prescritas en Números 28, 26 al 30. Primero la ofrenda por el pecado, con la imposición de manos, confesión de pecado y rociamiento de sangre. Y similarmente los holocaustos con sus oblaciones, y los levitas cantaban ahora el Jalel, que son los salmos 113 al 118. Después de los sacrificios, se presentaban los 2 panes de trigo cocidos con levadura, que eran mecidos delante de Jehová, y se acompañaban con los sacrificios prescritos, los 7 corderos de un año, el becerro, los 2 carneros para holocausto, el macho cabrío para la expiación, y los 2 corderos de un año para el sacrificio de la ofrenda de la paz. La ofrenda peculiar de esta fiesta era la de los 2 panes de trigo cocidos con levadura. Era pan común, el pan que servía de alimento en las mesas de Israel. La levadura, que siempre es símbolo de pecado, representaba la naturaleza caída de cada uno de los oferentes, por lo que era necesario acompañar los panes con un sacrificio expiatorio, porque eran panes con levadura, no se colocaban sobre el altar, eran elevados a Dios en acto de dedicación. La fiesta permitía una ofrenda adicional. Por eso leímos Deuteronomio 16, versículos 10 al 12. La ofrenda voluntaria es un principio bíblico para la ofrenda del creyente en Cristo. En 2 Corintios 8 y 9, el apóstol nos enseña acerca de este principio. No lo vamos a leer porque esa sería su tarea, pero sepan que los puntos que vamos a discutir ahora tienen su contexto en esos 2 capítulos de 2 Corintios, capítulos 8 y 9. La palabra abundancia implica varias cosas. Abundancia de gozo. La ofrenda generosa de los creyentes de Macedonia provenía de una vida gozosa, a pesar de la profunda pobreza que experimentaban. Pero cuando el pueblo del Señor está lleno de su presencia, siempre ofrenda con alegría, voluntariamente y abundantemente. Abundancia de generosidad. Eran pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. Eran ricos en fe, en palabra, conocimiento, en toda solicitud y en amor. Se puede ser rico o pretender serlo, pero a los ojos de Dios, como la Odisea, ser pobre. Había abundancia de ofrenda. El apóstol, para hablar de la ofrenda material, se refiere a ella como gracia. El término griego es charis, y es el mismo término que se utiliza para definir la gracia de Dios en 1 Corintios 1:4 o la gracia del Señor Jesucristo en 2 Corintios 8:9. Es algo dado, entregado, ofrecido en un acto que brota de un corazón agradecido, lleno de amor a Dios y de afecto a su pueblo. Hay abundancia de voluntad.
Esto nos habla de que no había imposición, al contrario, ardía un deseo en ellos y ofrendaron para suplir las necesidades de otros, a tal punto que dice Pablo que pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hay abundancia de gracia. Nuestro Dios Todopoderoso es el Dios de toda gracia. Es el Dios que honra a los que le honran. El Dios que suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios es un Dios de plenitud, y de esa plenitud manifestada en Cristo tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Es decir, una gracia en lugar de otra gracia, una gracia renovada para cada necesidad de nuestra vida. Hay abundancia de buenas obras. Hemos sido llamados para hacer buenas obras, pues Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay abundancia de gratitud. La abundancia de la ofrenda produce en aquellos que la reciben abundancia de gratitud a Dios al ver el desprendimiento, la libertad de sus hermanos. Es extraordinario que en estos 2 capítulos en los que se destaca la pobreza de estas iglesias de Macedonia, Pablo hable de tanta abundancia. Dios es un Dios de abundancia, más aún de superabundancia. Así que el creyente, teniendo en cuenta esa superabundancia divina, ofrenda a Dios con alegría, con libertad, con amor y con entrega. Y el Dios de las promesas es fiel para hacer no solo que no le falte, sino que abunde y aun que sobreabunde. Además de las ofrendas voluntarias, en esta celebración podemos ver alegría genuina. La ofrenda producía alegría. El efecto de la ofrenda entregada a Dios reconociendo sus bendiciones, con sentimientos de gratitud y adoración, era profunda alegría. Cuando recibimos de Dios, recibimos con alegría. También cuando damos a Dios, damos con alegría. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que se goza en el Señor. Y cuando está lleno de gozo cristiano, sus manos se llenan de una gozosa ofrenda espiritual. Hay un recuerdo agradecido. Debía haber también un sentimiento de humildad y gratitud, recordando que habían sido esclavos y que Dios les había redimido con mano fuerte y brazo extendido. No debían perder el recuerdo de haber sido esclavos, sino que ese recuerdo debía permanecer siempre latente en la mente y el corazón. Eso les traía a la realidad. No daban a Dios de lo que habían sido por sí capaces de lograr. Lo hacían desde el reconocimiento. La alegría de las bendiciones materiales recibidas de parte de Dios no debía hacerles olvidar la mayor bendición que habían recibido, que es su redención. El salmista hace una descripción de algunas de esas bendiciones recibidas. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. La primera de esas bendiciones no es salud, ni el suplir las necesidades temporales. La primera y la más trascendente de las bendiciones de Dios para nuestra vida es el que perdona todas nuestras iniquidades. Que nuestras almas no lo olviden, que recordemos lo que fuimos y lo que somos ahora por gracia, que siempre tengamos pendiente que fuimos esclavos del pecado y que ahora somos libres de él y hechos siervos de la justicia. Aparte de los sacrificios requeridos, lo que daba a la fiesta distinción era la presentación de 2 panes para ofrenda mecida. Eran hechos con flor de harina y amasados con levadura y aceite. Estos panes tienen un precioso significado. 2 panes. Se le llama pan de las primicias, pero en realidad eran 2 panes. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es un pan, pero es la unión de 2 panes. Dice Efesios 2, versículos 14 al 16. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. De flor de harina. La flor de harina era el resultado del tamiz de la harina, hasta quedar un polvo finísimo, lo mejor,
lo más delicado de los granos triturados, varias veces molidos y tamatizados hasta llegar a su máxima pureza y refinamiento. La Iglesia del Señor está compuesta por hombres y mujeres salvos por la sangre de Cristo, viviendo en la limitación de nuestra carne, con fallas y pecados, con fracasos y derrotas. Pero como la flor de harina es un tipo de la perfecta humanidad del Señor Jesucristo, a pesar de nuestra indignidad, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Es cierto que la Iglesia de Cristo tiene manchas y arrugas que un día el Señor quitará, para presentarla perfecta, gloriosa. Pero es maravilloso que Dios, el Padre, la ve a través de Cristo, a través de cuya sangre de aquel que la compró y con cuya palabra la santifica. Dios la ve como la verá en aquel día, santa y sin mancha. Es incomparable la lírica de Cantar de los Cantares cuando, en términos tan llenos de emoción y belleza, el esposo dice que su amada, un tipo tan elocuente de Cristo y su iglesia, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Versículo 4:7 de Cantar de los Cantares. Y en el capítulo 6, versículo 4 de Cantar de los Cantares, dice: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Dios ve a su pueblo como lo concibió en su mente eterna, como lo verá un día restaurado y consagrado, y no nota su iniquidad, ni ve su perversidad presente, sino su gloria futura. Panes con levadura. Estos panes significan que la naturaleza caída permanecería en la vida de los creyentes de la iglesia. La levadura siempre es símbolo de aquello pecaminoso, carnal en el hombre. En la Pascua, el pan era sin levadura, ya que tipifica el cuerpo sin pecado de Cristo, el Cordero de Dios. Pero en la fiesta de Pentecostés, los panes judíos y gentiles contienen levadura, la levadura de nuestro pecado, fruto de la vieja naturaleza pecaminosa y carnal que tenemos y tendremos hasta la redención de nuestros pecados. Aun así, espera de nosotros nuestra adoración y servicio cubiertos bajo la perfección de la obra de Cristo. Es cierto que no somos perfectos, pero debemos buscar la perfección, es decir, la madurez. Los panes amasados con aceite. Una vez más, la harina fina amasada con aceite nos habla de la vida de Cristo en aquellos que son suyos. En cada creyente habita Cristo por la fe, y la vida de aquel que llenó de gozo el corazón del Padre debería verse como un testimonio elocuente de su presencia. En Levíticos 2 encontramos el mandamiento sobre la ofrenda de oblación, que es justamente aquella que se presentaba mediante flor de harina amasada con aceite, una exquisita tipología de la persona de Cristo en su perfecta humanidad, llena del Espíritu Santo. Panes cocidos. El fuego era necesario en esta ofrenda. También el fuego de la prueba es necesario para juzgar nuestra vida y obra. Nuestro pecado fue juzgado en la cruz de Cristo. No hay más juicio condenatorio para aquellos que estamos en Cristo. Es cierto que la carne aún habita en nuestro cuerpo mortal, aunque no nos domine, aunque no tenga el poder que tenía en nosotros antes de conocer a Cristo. Y también es cierto que debemos crucificarla, como Pablo nos dice en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es maravilloso pensar que en este cuerpo, en el cual habita y se manifiesta el pecado, podemos glorificar a Dios. Y esto solo es posible en la medida que el fuego purificador de Dios, a través de su Espíritu, es aplicado en nosotros. La ofrenda de nuestro ser debe pasar por el fuego de la prueba para quitar de nosotros todo aquello que es de la carne y así ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por medio de Jesucristo. Cuando la iglesia se formó en Pentecostés, había un puñado de hombres y mujeres débiles, con fallas y pecados. Pero también es cierto que estaban perdonados, justificados y expiados por la sangre del Cordero de Dios.
La figura de los 2 panes de harina amasados con levadura y aceite y cocidos al fuego viene a ser una realidad religiosa en el Nuevo Testamento. Una iglesia escogida, preciosa, compuesta por judíos y gentiles, habitada por el Espíritu Santo, lavada de sus pecados con la sangre del Cordero, perfeccionada con la sangre preciosa del Cordero, perfeccionada a través de las pruebas en su peregrinaje, y que un día brillará por los siglos de la eternidad al resplandor de la gloria de Dios. En Levíticos 23:22 hay un sublime rasgo de gracia divina. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. En una demostración de humanidad, no debían cegar hasta los mismos bordes del terreno, ni levantar las espigas que hubieran quedado en el suelo. Debían dejarlas para aquellos que eran pobres y para aquellos que, siendo gentiles, habitaban en medio del pueblo de Dios. El Dios de toda gracia también proveía para aquellos que, aun no perteneciendo a su pueblo terrenal, creían en Él como el único Dios vivo y verdadero y se sometían a la señal del pacto. Basta mencionar 2 versículos para observar el rasgo de amor de Dios hacia ellos. Éxodo 23:9 dice: «Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, pues extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto». El alma del extranjero lleva siempre la cicatriz del alejamiento, de los afectos de amor familiar dejados atrás, del peso de la nostalgia por la tierra a la que pertenece y que nunca olvida. Así es el inmigrante. Pero el consuelo se hallaba en los brazos de Dios que le amparaban a través del amor de su pueblo. En Levíticos 19:34 leemos: «Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero, que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios». También el pobre era protegido con un afecto y una consideración especiales. Deuteronomio 15:11 nos dice: «Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra». Nos recuerda a las palabras dichas por Jesús en una realidad que tiene vigencia desde el principio: «Siempre tendréis pobres con vosotros». Mateo 26:11. Hay una mirada profética en esta fiesta. Cuando la siega de la iglesia quede concluida y ella se marche al encuentro de su Señor, aún quedará una siega especial para el pobre, para el residuo fiel de Israel y para el extranjero, los gentiles que sean salvos durante la gran tribulación. El libro de Ruth era leído durante la fiesta de Pentecostés, y hay unas cuantas razones para esto. Primero, el libro de Ruth se centra en la aldea de Belén en el tiempo de la cosecha, que era la razón principal de la celebración de esta fiesta. Segundo, la protagonista de esta historia del tiempo de los jueces era extranjera, una moabita que llegó a creer y a amar al Dios de Israel, el Dios de Noemí su suegra, que era judía, con aquellas memorables palabras: «No me pidas que te deje y me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Tercero, el otro protagonista es Booz, que tipifica al Mesías. Y así proféticamente este libro mira hacia adelante al día en que judíos y gentiles sean unidos por aquel que es su Redentor. La bendición de la fe de Abraham abarca a judíos y gentiles. El Evangelio fue predicado primeramente a judíos, pero a poco de inaugurarse la iglesia, también los gentiles fueron alcanzados por el poder de Cristo. Cuando la iglesia sea completada, cuando la plenitud de los gentiles se cumpla, entonces vendrá de los cielos Jesús. Entonces, aquellas primicias del día de Pentecostés se transformarán en la gran cosecha y el Señor recogerá el trigo en su alfolí. Estas fueron las primeras 4 fiestas, las fiestas de la primavera, las cuales ya tuvieron su cumplimiento. La Pascua,
que nos habla de la muerte de Cristo como el Cordero Pascual. La fiesta de los panes sin levadura, que nos habla de la sepultura de aquella ofrenda perfecta, sin levadura, sin pecado. La fiesta de las primicias, que nos habla de la resurrección de Cristo como primicia de los que durmieron. Y la fiesta de las semanas o Pentecostés, que nos habla de la inauguración del misterio oculto desde la eternidad, la Iglesia de Jesucristo, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra en esta hora por el privilegio que es poder leer y estudiar tu palabra. Te pedimos, mi Señor, nos llenes con tu Santo Espíritu. Santo Espíritu que tú nos prometiste y que un día de Pentecostés llegó a formar la iglesia para cumplir tus promesas. Te pedimos, mi Señor, que tu Espíritu nos llene día a día y que gobierne todo nuestro ser, que nos haga caminar en santidad para agradarte a ti y para poder continuar caminando, cumpliendo lo que tú deseas que nosotros hagamos para ti. Señor, bendice grandemente a los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Bendice grandemente tu palabra y bendice grandemente este medio por el cual compartimos tu palabra. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos, confiados en que tú estás escuchando nuestras oraciones y que según sea tu voluntad, las vas a responder. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra.